Está bien, sí sale todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, por favor, les voy a pedir a cada uno de ustedes que se presente, ya saben. Y nuevamente con nosotros, ustedes, un abrazo muy cordial desde aquí. Ya saben que estamos en nuestro programa Cifras Incómodas y vamos a que cada uno de nuestros invitados se presente con todo su currículum, ya saben. Y luego pasaremos a explicar todo este problema de la desnutrición en Ecuador. Las cifras incómodas de la desnutrición en Ecuador. Ese es nuestro trabajo en esta primera parte. Bueno, nos presentamos. Me toca manejar las diapositivas, me toca manejar la cámara y continuamos. Nos presentamos, por favor. Hola, ¿cómo están? Nuevamente un gusto saludarles. Mi nombre es Gabriela Castro. Yo estudié Ingeniería Matemática en la Escuela Politécnica Nacional y una maestría en Economía del Desarrollo en Flaxo. He trabajado en el sector público principalmente y mi último trabajo fue en el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Buenas tardes, mi nombre es Patricio Mora, soy médico de profesión, tengo estudios de posgrado en gerencia de proyectos y otros en investigación educativa fundamentalmente. He trabajado mucho en lo que implica política pública y desarrollo con médicos del mundo, con organizaciones no gubernamentales como Plan Internacional y también con organismos de cooperación, Fondo de Población de Naciones Unidas, UNICEF, OPS y con ONGs como CARE. He trabajado también en el sector público, fundamentalmente en planificación y gestión, en el sector de educación, en el sector salud, en el sector de agricultura y en algunos ministerios en reforma del Estado y planificación y gestión estratégica. Un gusto estar con ustedes. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Paula Polos, soy estudiante de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras de la Escuela Politécnica Nacional. Bien, mi nombre es Maximiliano Moreno, ustedes ya me conocen. Estamos aquí para presentar este programa Cifras Incómodas y damos pues paso a la presentación de nuestro expositor. Atención, por favor. Buenas tardes. Como decía hace un momento, las cifras generalmente suelen decir muchas cosas. Atrás del dato existen gente concreta que son, digamos que ocurren las cosas numéricas en esta realidad. Las estadísticas son aproximaciones de lo que un fenómeno ocurre, con qué frecuencia en la población. Para conversar y para unirnos en el análisis, vamos a presentar unas frecuencias de estudios realizados en dos momentos sobre encuestas de condiciones de vida en el 2012 y en el año 2014, que son las que tenemos vigentes y están publicadas en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. Voy a pasar a mostrar las cifras para compartir y conversar. Acá podemos ver la línea morada es la barra morada del año 2012 y las tomates son del 2014. Estos gráficos representan la desnutrición crónica en niños menores a 5 años en el Ecuador. Desnutrición crónica implica que los niños y las niñas, las personas, los ciudadanos y ciudadanas, crecen por falta de nutrientes y son muy pequeños para la edad. En este sentido podemos ver que a nivel nacional las cifras son más o menos similares, un pequeño descenso después de 2 años a nivel nacional. En el área rural las situaciones, como podemos ver, son mucho más altas que en el ámbito nacional y han habido cambios significativos en el sector urbano sobre todo. Aquí tenemos una diferencia de algo más de 2 puntos porcentuales. Estos datos son importantes irlos viendo porque muchas ocasiones cuando se dice el derecho es de todos, ese todos no es tan homogéneo. Ese todos no es igual en las ciudades que en el campo. Bueno, entonces con eso podemos nosotros comenzar a conversar un poco y hemos tomado la nutrición infantil como un indicador para el diálogo debido a que tiene mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas
Y eso nos permite a nosotros de alguna manera ser parte de un sistema grande que permite ver cómo estamos los seres humanos aquí en este espacio territorial que se llama Ecuador. Entonces, bueno, me indican por allá que hay algún problema técnico para poder empatar con las diapositivas y ya están de regreso, así que voy para allá nuevamente. Y se fueron nuevamente. Ya. Pasemos, por favor. Allá. Acá tenemos otro cuadro que en cambio es otro tipo de desnutrición, la desnutrición aguda en niños menores a 5 años en el Ecuador. En este caso, el primero veíamos que desnutrición crónica implica que por falta de alimentos adecuados y por desnutrición crónica, las personas se quedan pequeñitas para su edad. Y en este otro caso, en cambio, tenemos personas que en cambio han crecido normalmente de acuerdo a los estándares, pero se les ve delgaditos, se les ve flacos y a veces decaídos, porque hay situaciones, como dice el término, agudas, que en ese momento les ha llevado a que su sistema nutricional no esté funcionando tan bien. Muchas ocasiones se deben a problemas prevenibles, por ejemplo, todo lo que significa agua segura, todo lo que significa saneamiento básico. Especialmente por eso podemos ver, no, es bien interesante, fíjense acá en cambio de nutrición aguda son las zonas urbanas, donde hay un mayor índice de nutrición en el 2012 y un significativo avance o disminución de la desnutrición aguda en el país en las áreas urbanas. A nivel nacional, la misma caída, y a nivel rural, las mismas caídas. Estas cosas no son mágicas, los cambios no son tan mágicos. Recordemos que Ecuador fue la sede de Hábitat 2014, me parece. Por lo tanto, se hizo un gran esfuerzo en política pública para que las condiciones de los territorios subnacionales, especialmente las ciudades pequeñas, estén adecuadamente saneadas, si usted quiere, dando servicios básicos para satisfacer las necesidades de salud. Estamos hablando de alcantarillados, estamos hablando de sistemas de agua potable. Hubieron muchos préstamos no reembolsables de gobiernos locales de parte del Banco del Estado, y el gobierno nacional incidió en las condiciones para que eso no pase. Y de alguna manera las decisiones de la gente que el pueblo le ha delegado para que gobierne se van viendo resultados no en millones de dólares, sino en millones de personas con mucho mejor salud. Sobre esa base, pasemos a la próxima, creo que tenemos una más. Es interesante, Ecuador solito no puede compararse a sí mismo. Por lo tanto, veamos a nuestros vecinos, cómo estamos con Perú y con Colombia. No, Ecuador, Perú. Ecuador y Perú. Ecuador, la barra verde, Perú, la barra morada. Fíjense ustedes que con nuestro vecino está mucho mejor en cifras que nosotros en cuanto a nutrición de niños menores de 2 años. Y en cuanto a desnutrición aguda, también, es decir, de alguna manera en Perú la gente está nutricionalmente hablando en mejor estado que nosotros. También tenemos nosotros los datos de desnutrición aguda y crónica. Es muy interesante los datos de desnutrición crónica del mundo que se hicieron un año antes, 2016. O 2 años antes, perdón, 2016. 2 años más bien después de la última medición aquí en Ecuador, son bastante similares. Es decir, el mundo y Ecuador estamos alineados en desnutrición. Entonces estamos un poco mal y podemos siempre mejorar. Más de 1 de cada 5 niños está desnutrido, es pequeño para su edad. Pero de nutrición aguda, el mundo está mucho mejor comparativamente que nosotros. Casi 2 o 3 veces mejor a nivel mundial que en nuestro país. Las condiciones sanitarias probablemente y muchas otras que permiten que evitar la desnutrición aguda han funcionado en la mayor parte de países. Creo que tenemos suficientes datos como para sentarnos a conversar sobre temas más próximos para todos.
Bien, sentémonos aquí, bienvenido, discutamos. Y el asunto que vamos a discutir ahora es, hemos pasado de un problema de desnutrición, porque yo como médico rural, desde los años 80 hasta los años 90, tenía como prioridad, la mayor parte de muertos que vi fueron en niños menores de edad, con diarreas agudas. Era prácticamente una sentencia de muerte cuando eran menores de 2 años, de 3 años. Eso parece que cambió muchísimo, puede ser como dice, con el problema del cambio del agua, la cloración del agua, fue una conquista realmente. El agua potable es, puede decirse, el mejor remedio que se ha inventado hasta ahora por la humanidad. Pero tenemos un problema ahora. Hemos pasado de una desnutrición a una muy mala nutrición. De acuerdo a mi criterio era porque había un cambio en la movilidad humana, todo el mundo se movía en ruedas. Y en segundo lugar, esto de las comidas reservadas, la sal, el azúcar, han tenido una incidencia muy grave. El gobierno anterior hizo una campaña muy importante, muy interesante, haciendo que los alimentos vayan indicando qué cantidad de grasa, de sal y de azúcar tenía, porque realmente ahí estaba el problema. Tocarlo en realidad con el dedo, la llaga. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, me parece que se hicieron cosas muy innovadoras. Por un momento se dieron a llamar, o sea, especialmente en los medios, el Ministerio de la Felicidad, a la Secretaría del Buen Vivir. La Secretaría del Buen Vivir tenía como misión pensar fuera de la caja de salud, de la caja de educación, de la caja del bienestar social, y empezar a pensar creativamente desde el buen vivir posibilidades para poder prevenir y dar mayores oportunidades para que las personas aquí en el Ecuador tengamos un proyecto de vida más fuerte. Parte de eso fue de que como 800 millones de dólares se gastaba anualmente en atención de diabetes, por ejemplo. Sí. Y se fueron inaugurando casas de salud bastante costosas para diálisis y tratamientos enormes. La industria farmacológica se hace millonaria con esas enfermedades que son crónicas. Las 3/4 partes de lo que gastábamos en medicina eran para diabéticos, hipertensos, artríticos. Así es, y generalmente son enfermedades crónicas no transmisibles, pero se transmiten a través de la comida. Sí. Porque generalmente parte de la globalización también fue la homogeneización de la cultura. De la cultura especialmente de consumo de alimentos. Alimentario. La casa antes era la que proveía cariño, la que proveía entretenimiento, la que proveía comida. Uno dice, vamos a la casa y allí le esperaba el hogar, con todo. Ahora los centros comerciales se hacen cargo de eso. Entretenimiento, socialización y comida. Y comida rápida, global. Encuentran a China y encuentran a Cochinchina. Desde norte a sur, hamburguesas, Coca-Cola, pizzas, etcétera, 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 que son cosas que se venden porque están enriquecidas con sabores. Todo tiene un marketing muy atractivo que afecta mucho al imaginario de las personas. Y de alguna manera ya comerse un choclo, comerse habas cocinadas, uno queda medio ya en un mundo que no debía haber, porque este mundo global va avanzando en el imaginario de la gente. La Facultad de Economía discute estos problemas hoy. Bueno, de política pública hablamos bastante y creo, como hablábamos antes con el doctor Patricio, es importante saber a dónde enfocarse y a qué problema atacar, porque esto de la desnutrición, como hablábamos, es un problema súper importante. Los niños, al no tener la nutrición adecuada, sufren problemas desde el principio que los va rezagando a comparación con los que sí tienen, ¿no? Entonces, es un problema grave ver que el presupuesto tal vez del Estado se va en otras cosas y no ataca a estos problemas que son estructurales, son bien fuertes. 4.500 millones les perdonaron a los empresarios, lo que debían haber recibido para la nutrición. Y la pregunta es, los del INE cuando publican esas cifras, ¿cómo reaccionan O sea, los funcionarios? La verdad, yo creo que
yo no sé, diría que tal vez puede ser que al entrar nosotros al servicio público, a veces nos centramos únicamente en cumplir el trabajo. Entonces, muy poco se va generando una conciencia de la problemática. Entonces, yo sí me cuestionaba trabajando en el INE y a veces cuestionaba a mis colegas. Es distinto decir, hay un 22-25% de desnutrición en Ecuador, y otra muy diferente ver la persona desnutrida y ver todas las problemáticas que van a acarrear en un futuro, como mencionaba Paul. Puede ser que las personas que trabajan directamente con eso, hay compañeros que trabajan en eso, entonces ellos sí conocen, ¿no? Porque incluso tienen que leer bibliografía, en ver cómo es la situación de desnutrición en otros países, y quizá tienen un poquito más de conciencia en cuáles son los efectos de la desnutrición, pero obviamente somos técnicos, ese es el problema, no podemos tomar decisiones, solo mostramos las cifras. La pregunta es, ¿se miente con números ahora? Bueno, los números siempre reflejan una realidad. O sea, una de las cuestiones que conversaba hace un momento, cuando uno trabaja en el campo y puede darse cuenta que la nutrición no solamente es por asuntos de comida, sino también por condiciones insalubres, Claro. que ya es ámbito de responsabilidad de gobiernos locales y de familias también. Entonces uno llega a comprender ahí que los números enseñan una parte, lo cuantitativo, cuántas veces esta cosa ocurre, pero ya uno ve las razones por las que ocurre, y esos son los asuntos estructurales. Como bien decía Paul, un buen comienzo en la vida es una buena nutrición, comenzando con la lactancia materna exclusiva a los 6 meses, y luego el control del peso y crecimiento. Los centros son de salud, no de atención a la enfermedad. No es una consulta que vayan a ver a los niños cuando están sanos, para ver cómo están, para ver si están creciendo bien, con buen peso, están desarrollándose bien, que es lo deseable, para que los chicos y chicas puedan tener un buen comienzo en la vida. Si empiezan a estar desnutridos y empiezan a estar de bajo peso para su edad, no solamente se quedan chiquitos, las células se mueren. Además de eso, no son niños y niñas atractivos para nadie, son niños que están estáticos, fijos y con un quejido incómodo, porque naturalmente la naturaleza les llama a no moverse mucho, están ahorrando energías para crecer. Y no son invitados a bailes, ni a cumpleaños, ni son los equipos, los capitanes de los equipos de fútbol. Nos vemos después en los mercados cargando cosas de otros. Estos fueron niños los desnutridos cuando eran chiquitos. Pero hay un fenómeno muy interesante en Ecuador que se llama los niños con el problema de hiperactividad, síndrome de dificultad de aprendizaje e hiperactividad. Esto se ha propagado, se ha vuelto un problema educativo serio en la costa, muy visible, tanto por el temperamento como por otras cosas, pero tiene una muy buena relación con el problema de anemia, ¿no? Parasitosis intestinales, mosquitos que también absorben la sangre, pero fundamentalmente pues la carencia de hierro y otros nutrientes, micronutrientes. Y sin embargo también es un problema grave la forma, la dieta, ¿no? Y pues una dieta que, por ejemplo, en la costa es curioso, tienen frutas, pero no comen frutas. No hacen jugo, sino que la Coca-Cola, sí, la Fanta. Aunque y eso también es un problema de cambio de conducta. Por ejemplo, no comen frutas en el almuerzo, porque cuando van al campo van comiendo frutas mientras recogen, hacen su trabajo, porque las frutas están al paso. Pero claro, uno se sienta, cuando llega de afuera y pide comida a la gente en un restaurante, nadie le ofrece una fruta nunca. ¿Qué pasa? Esa es una de las cosas curiosas que llama la atención. En la sierra, en cambio, me acuerdo que en los años 80 y 90 era la olla de papa, ¿no? Sí. Se comía papa de mañana, papa, y había un grupo musical que cantaba lunes, papa, martes, papa, miércoles, papa, y todo era papas. Realmente sí un problema nutricional. ¿Cómo se prevé, cómo se ve la perspectiva y la situación en este momento en que Ecuador, según la BBC, ha entrado en un declive económico? Un artículo publicado recién que dice las 4 economías que sobre las que se han perdido buenas expectativas.
Argentina, Nicaragua y Ecuador. ¿Cómo se ve esa situación ahora? Bueno, digamos, volviendo al tema de la nutrición, yo pienso que iniciativas muy interesantes, y una de las cifras incómodas es el gran cero y el gran silencio y la gran nada en la iniciativa que hablé hace un momento. No sé, Paul, si pueden pasar un ratito ese contenedor. Son las alertas tempranas, el de comida, gracias. Es esto. Esta fue una política pública salida de la Secretaría del Buen Vivir, una iniciativa para alerta temprana, siguiendo los semáforos. Rojo muy alto en elementos nocivos para la salud. Amarillo más o menos y verde compre porque corre bajo riesgo. La Organización Panamericana de la Salud le pareció tan importante que lo asumió y lo adoptó como política pública recomendada a todos los países, y la Organización Mundial de la Salud también. Hace un par de años, cuando había todavía el Ministerio de Coordinador de Desarrollo Social, ya en postrimerías del gobierno anterior, con la Sociedad Estadística del Ecuador, fuimos a proponer hacer una evaluación de impacto para ver qué tal les fue. De una forma no nos contestaron. Ahora ya algunos alimentos están saliendo a las perchas sin semáforos. Probablemente la motivación para la inversión debe considerar esto no prioritario, claro, sino que haya ventas, haya trabajo, etc. Mientras tanto, la inversión del Estado en vida y salud y proyectos de vida de la gente va desapareciendo. El Buen Vivir, que es el contrato social vigente, de alguna manera ha sido cambiado bajo la mesa, y estamos empezando a tener viviendo un contrato social que que nosotros no habíamos elegido ni acordado para constituirnos como un nuevo Estado. Entonces yo pienso que cosas como esas sí son importantes.